Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, saluda la presencia de todos ustedes con motivo de darse inicio en breves instantes al conversatorio en razón de la presentación del libro Panorama Actual del Arbitraje 2018-2019. Agradecemos la presencia una vez más de todos ustedes y su deseo de compartir este evento en el que presentaremos el libro titulado ya anteriormente, que constituye el volumen 63 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. Señoras y señores, de manera especial preside esta ceremonia la señora decana de esta ilustre orden, la doctora María Elena Portocarrero Zamora, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Saludamos la presencia del señor director de Economía del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Sergio Collazos. Gracias, doctor, por su presencia esta noche. Vamos a contar con el comentario autorizado de tres destacados profesionales, también en la especialidad de arbitraje. Con nosotros está la doctora Gina Vargas Herrera. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. El doctor Alonso Bedoya de Negri, que se encuentra también en el estado de honor, y el señor doctor Miguel Cipán Velázquez. Debemos saludar la presencia del señor doctor Mario Castillo Freire, alto representante de la Escuela del Derecho Civil en el Perú. Aplausos para el doctor. Vamos a ceder el uso de la palabra a la señora decana de esta ilustre orden para las palabras de bienvenida. La doctora María Elena Portocarrero Zamora, con ustedes. Gracias a la señora decana por sus palabras de saludo. Señores, el primer comentario sobre este importante trabajo jurídico está a cargo de una destacada profesional del derecho. Ella es abogada titulada por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, con estudio de posgrado en arbitraje nacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad ESAN. Se le reconoce brillantes diplomados en arbitraje internacional, contrataciones del Estado y derecho administrativo en la Universidad ESAN. Tiene experiencia en el litigio arbitral y patrocinio de intereses en controversias del Estado. Actualmente se desempeña como abogada de la Procuraduría Pública del MIRIS. Bien, vamos a escuchar la palabra de la doctora Gina Vargas Herrera. Adelante, por favor. Bueno, ahí creo que está bien. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Mario Castillo Freire por la cordial invitación y en segundo lugar a todos ustedes por dedicar un tiempo en su día para poder compartir con nosotros este momento, ¿no? Bien, el libro que con toda gentileza ha tenido el doctor Castillo Freire de publicar en este volumen contiene, como ya mencionaron,
varios artículos que están vinculados a trabajos en tesis y otros también de carácter concienzudo que ha llevado algún estudio, ¿no? En mi caso en particular, lo que he planteado en este libro y que quiero compartir con ustedes, tiene que ver, o está llamado, mejor dicho, lleva como título, de laboratorio, la contratación pública de cara al futuro. Y básicamente tiene que ver con el análisis en sí del conflicto que lleva de por medio la entidad con un contratista, ¿no? Así como cuál es el efecto que tiene también este conflicto que puede generar como controversia en la ciudadanía, ¿no? Porque hay que ver desde dos lados ese aspecto. El primero, en el sentido de que el Estado, los ciudadanos vemos y criticamos una obra no ejecutada, unas medicinas que, por ejemplo, a determinado hospital no llegan, diversas situaciones que generan en la ciudadanía un estado de insatisfacción por aquello que realmente corresponde a la eficiencia en el gasto público. Entonces allí tenemos un primer conflicto Estado-sociedad. Y tenemos también un conflicto de Estado-contratista, porque pueden ocurrir supuestos en los que durante la ejecución contractual se apliquen penalidades, resulten ampliaciones de plazos, como consecuencia de ello hayan indemnizaciones, y finalmente se dé lo más temido, lo que nos perjudica a todos y lo que nos interesa a todos, ¿no? Que se dé la controversia. Como consecuencia de ello, que se paralicen las obras, que no se lleve a cabo un determinado servicio y demás. Es en esta escalada del conflicto entre contratista y Estado que entra a tallar la actuación del Estado cuando regula en la ley de contrataciones, ¿no? ¿Qué mecanismo de solución de controversias voy a regular para poder hacer más eficiente el que pueda la entidad o el contratista, ¿no?, tener en determinado contrato? Entonces allí es cuando se determina que no debe litigar el Estado con el contratista en el Poder Judicial debido a las falencias que son de pleno conocimiento de todos, en el sentido de que los jueces no necesariamente tienen las competencias, cualidades o experiencia también técnica en razón de, por ejemplo, contrato de obras, ¿no? Así también tenemos plazos que resultan ser perentorios e improrrogables, o muchas veces también puede manipularse algunos temas vinculados a la actuación de las partes que buscan presentar recursos dilatorios que finalmente terminan pues haciendo del proceso en el que se resuelve dicha controversia algo de lo que no espera ni el Estado ni el contratista. Esa fue la razón de ser por la que en su oportunidad se determina, ¿no?, que la mejor forma de solucionar los conflictos en contrataciones del Estado no es, por lo menos, o ya no lo sigue siendo, el Poder Judicial, ¿no? Y es por eso que elegimos irnos a la vía arbitral. Y esa es la razón porque hasta el día de hoy está regulado el arbitraje, ¿no? Pero ciertamente también vemos que el arbitraje como tal está teniendo algunas falencias en el sentido de que ahora los procesos también puede ser que duren mucho más tiempo, ya no tiene aquella ventaja que sí daba en su oportunidad cuando se reguló, y eso es un llamado de atención también para aquellos que ejercen la función arbitral y también para aquellos que litigan, ¿no?, de no presentar constantes recursos que también pudieran ser dilatorios y que ocasionaran como consecuencia de ello el que asemejen la figura del arbitraje a aquello que se buscó cuando se reguló, es decir, que no se parezca a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Y como consecuencia de esto también que reforcemos a través de la función arbitral lo que en efecto se busca, ¿no? Que no se haga bullying, en este caso si se quiere el término del arbitraje, ¿no? Porque es lo que se está haciendo también como consecuencia de los actuales sucesos vinculados al tema del caso Odebrecht, ¿no? Que no tiene que ver con todos los árbitros que están vinculados al arbitraje, ¿no? Y en este caso hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos también en cómo se imputa determinadas cosas a determinadas personas, ¿no? Es importante que se tenga en consideración también el principio de presunción de inocencia y como consecuencia de eso se realicen las investigaciones que correspondan, ¿no?, en todos esos ámbitos, pero que sobre todo se tenga en cuenta que el arbitraje como tal y como institución lo que busca es que efectivamente pues sea la marca que represente lo que se busca con el arbitraje, ¿no?
que se haga el nombre, que no se le dé un apelativo, un adjetivo calificativo negativo al arbitraje, ¿no? Y como tal, todos somos protagonistas, ¿no? Los abogados litigantes, los árbitros, las entidades. Las entidades tampoco pueden pretender obtener laudos favorables si es que en efecto han hecho las cosas mal durante la ejecución contractual. Evidentemente van a tener laudos con condenas en contra de la entidad, ¿no? Y no por eso se puede eventualmente juzgar en determinado sentido a determinados árbitros, ¿no? Eso también tiene que ser evaluado en todo caso con objetividad, ¿no? Y precisamente ese es otro aspecto que diferencia el Poder Judicial del arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje tiene como única vía el recurso de anulación del laudo, ¿no? Y es excepcional, y en esa medida también se busca resguardar lo que en efecto da este laudo, ¿no? Es otra diferencia notable con el Poder Judicial. Entonces vemos pues que el arbitraje como tal tiene en efecto muchas ventajas, ¿no? Y es responsabilidad de todos los actores el que el arbitraje en la continuidad, ¿no?, pase efectivamente a la posteridad, ¿no? En esa medida, lo que debemos recoger aquí también es el principio de la eficiencia en la contratación pública, que no solamente está ligada a la perspectiva económica, sino también a la búsqueda del cumplimiento efectivo de la finalidad pública, ¿no? Que en este caso pasa por los funcionarios de las diversas entidades que tienen a su cargo las contrataciones del Estado, ¿no? Que finalmente ejecutan el gasto público que proviene de todos nuestros aportes para efectivamente hacer realidad determinada carretera, determinado servicio y cosas de esa naturaleza, ¿no? En esa medida vemos que si tomamos de la mano el arbitraje, el principio de la eficiencia en la contratación pública, vemos que podemos ir un paso más allá, que implica, por ejemplo, el plantearse mecanismos que combinen determinados medios de solución de controversias. Entiéndase, por ejemplo, la mediación y el arbitraje, ¿no? En este caso tenemos lo que se denomina como MEDAR, ¿no? Los MEDARs implica la combinación de esta fórmula que pretende acercar a las partes, ¿no?, a través de la posición de las partes, y por otro lado el arbitraje, ¿no? Nosotros tenemos regulado en la Ley de Contrataciones del Estado la conciliación como tal, pero sabemos que son muy pocas entidades las que llegan a conciliar. Hay muchos límites en ese sentido porque hay que evaluar de forma concreta determinado caso, y también hay una autoritativa que tendrá que expedirse, entonces se requiere todo un movimiento de carácter técnico y legal que permita respaldar una situación como esta, ¿no? Entonces, y luego también dicen, y estará la Contraloría de acuerdo con un acuerdo de esta naturaleza entre el contratista, tal vez hubiese sido mejor que se vaya a arbitraje, y entonces ahí empieza de repente la duda o la falta de riesgo en asumir una posible conciliación, ¿no?, en el caso de lo que está regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Pero eso también tiene que ver con la voluntad que va a tener de por medio cada entidad al momento de decidir si concilia o no concilia determinado extremo, ¿no? Entonces, esta fórmula adicional que nos plantea el MEDAR, que es una práctica consolidada en Estados Unidos, implica esta combinación, ¿no?, de la mediación y el arbitraje. Pero el MEDAR como tal tiene varios tipos o clases de ejecución, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ARMET, ¿no?, que implica la variación de la figura. En este caso, quien va a resolver la controversia ya tiene un laudo establecido en mérito a lo que ha escuchado de las partes. Y solo va a abrir ese laudo, que lo va a tener en sobre cerrado, si es que las partes, luego de haber intentado este acercamiento en zonas comunes de interés, no llega a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el que ambas partes obviamente tienen pues sus propuestas totalmente sustentadas y dirigidas a llegar a ese acuerdo, a buscar esa zona común de interés, ¿no? Entonces, en ese caso, ya recién ese tercero elegido por las partes podrá abrir ese sobre y entregar, en este caso, el laudo a las partes, ¿no? Es una forma de incentivar en esta medida que exista un acercamiento de las partes en controversia, ¿no? Esa es una forma, digamos, la más sui generis y más importante de esta figura del ARMET, ¿no? Luego también está el MEDAR, que tiene que ver con el mismo tercero o puede ser con un tercero diferente, ¿no? Algunos plantean que debiera ser un tercero diferente
dado que podría estar contaminado ya de lo que se vio en la etapa primigenia que tiene que ver con la mediación, ¿no? Y otros dicen que sería mejor que siga siendo el mismo tercero, puesto que ya conoce todo lo que fue materia de ese primer procedimiento de la mediación, ¿no? Ya está empapado del tema, va a ser mucho más ágil la posibilidad de arribar al acuerdo, ¿no? Entonces, en esta medida, también podrían regularse este tipo de situaciones en la Ley de Contrataciones del Estado, pero vinculadas a la conciliación, ¿no? Si es que así se recogiera, ¿no?, esa forma de acercar a las partes en zona de interés común, de repente revisar la norma que regule las cuantías para efectos de poder llegar a una conciliación, porque también en el Decreto Legislativo 1068 que regula el sistema de defensa jurídica del Estado hay ciertos topes en cuanto a unidades impositivas tributarias para también poder conciliar, ¿no? Y dependiendo de eso, la autoritativa la puede dar el secretario general o la puede dar el titular del sector. Eso tendrá que, obviamente, estudiarse, ¿no? Y en esa medida vemos que lo que se busca a través de este artículo es un poco difundir cómo el arbitraje no solo debe quedarse en arbitraje a través del ejercicio responsable y consciente de la función arbitral, sino que se puede dar un paso más allá que implica que no solamente se tenga que litigar, ¿no?, o que el Estado solo tenga que litigar, sino que puede darse esta figura de combinación entre la conciliación, en este caso, de acuerdo a nuestra ley, y el arbitraje, que en efecto, al día de hoy, no se ejecuta en su totalidad en diversas entidades. Tenemos pocos fallos en ese sentido. No sé si alguien hiciera un estudio específico de cuántas veces concilia el Estado, probablemente serían muy pocas, ¿no? Y hay muchos fallos que realmente no son beneficiosos para ninguna de las partes y que pudo haber arribado a un mejor final si hubiese llegado a una conciliación, ¿no? Entonces eso también es importante que se pueda recoger, que se pueda advertir por todo aquel que esté vinculado al tema de alguna controversia con el Estado. De la misma manera, también tenemos el tema de la Junta de Resolución de Disputas, que ya también se ve que el Estado efectivamente está avanzando a una escala en la que no pretende únicamente litigar, sino que además y sobre todo busca, que es lo que le decía antes, ¿no?, que durante la ejecución de la obra puedan participar estos terceros especializados como abogados, arquitectos o ingenieros, para efectivamente que la obra no se paralice. Por ejemplo, eso es una buena forma que ya ha regulado la Ley de Contrataciones del Estado a través de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta todos estos elementos y factores, ¿por qué no permitir que el Estado también tenga el derecho, como cualquier particular, de poder arribar a un acuerdo que sea satisfactorio para quienes tienen una controversia? Sobre todo si como consecuencia de ello va a tener un resultado más eficiente y favorable para ambas partes, ¿no? Que sea un ganar-ganar, ¿no? Y no como ocurre en muchas oportunidades, donde lo que aprecia la ciudadanía es que el país no avanza en determinadas cosas, ¿no? Que se ha proyectado una suma millonaria para determinadas obras y estas no se concretan, y que pasan gobiernos tras gobiernos y se siguen habiendo a lo largo de ese tiempo obras paralizadas, y sin embargo arbitrajes muy largos, ¿no?, de 4, 5 años, que a veces ni siquiera terminan ahí, sino que también van al Poder Judicial a través de recursos de anulación que toma otro periodo adicional, ¿no? Entonces sí es importante tomar conciencia también en ese sentido de aquello que puede ser útil como instrumento, ¿no? Y es lo que plantea en este caso la combinación, ¿no?, de la conciliación y el arbitraje, que puede ser, como habíamos dicho, con un mismo tercero, con un diferente tercero, y bueno, este matiz, ¿no?, en el que invitas a conciliar, y ya si no concilian, entonces ya das el laudo, ¿no?, que es sobre la base de la posición de las partes, que es un tema interesante que obviamente tendría que plantearse de aquí a un tiempo, probablemente, ¿no?, en el que haya todavía que trabajar mucho más sobre la institución arbitral, ¿no? Ya habían dicho que varias personas escriben con más continuidad acerca del arbitraje, entonces está mucho más consolidada la práctica, ¿no? De hecho, somos un referente internacional en ese sentido en cuanto al arbitraje. En España, por ejemplo, no hay una práctica tan consolidada y, por ejemplo, me manifestaban que incluso les gustaría que tuvieran el arbitraje como parte de la contratación pública, y ellos no tienen la suerte de poder tenerla regulada como nosotros sí lo tenemos en la ley especial, ¿no? Entonces, yo creo que es un tiempo en el que no se debe desaprovechar la oportunidad
de lo que el arbitraje permite, de lo que el arbitraje proporciona al Estado y lo que sobre todo favorece también para todos los peruanos, ¿no? En el sentido de que hagamos que efectivamente sus orígenes, como fue concebido el arbitraje, siga viéndose de esa manera, ¿no? Y no termine asemejándose a lo que fue objeto de salida, es decir, el salir de la jurisdicción ordinaria, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria? ¿Vamos a terminar siendo lo mismo? Si la opción de escogerlo era precisamente dar un paso adelante, mientras el Poder Judicial trabajaba en la reforma que debía lograr el que se pueda regresar allí, ¿no? Entonces, la idea es que no se levanten las voces más de corrupción, incompetencia, ¿no? Sino de eficiencia en la contratación pública y que efectivamente somos capaces de conciliar, somos capaces de encontrar zonas comunes, somos capaces de reconocer que si hay algún error en la ejecución contractual se puede corregir y que de esa manera efectivamente vamos a hacer más eficiente el gasto público, ¿no? Y bueno, es una decisión también, es una decisión que implica varias cosas, que va a ser un trabajo arduo, que probablemente no puedo estimar cuánto tiempo pueda tardar, pero si por lo menos no se comenta, no se da el primer paso, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de este artículo, ¿no? El recoger todas estas situaciones que podrían implicar un avance en el arbitraje, en este caso. Era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a la doctora Vargas Herrera por su exposición. Señores, seguidamente corresponde hacer uso de la palabra a un distinguido profesional igualmente. Él es abogado por la Universidad de Lima, con maestría en arbitraje internacional y arbitraje de inversiones por la Universidad de Queen Mary de Londres. Miembro del Concilio de Usuarios de London Court of International Arbitration. Laboró en la firma Wilmer Pickering, entre otros, asociado del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono, Herrera, abogados. La palabra del doctor Alonso Bedoya de Negri. Adelante, por favor. No te preocupes porque a mí también me cuesta mucho recordar a veces el nombre completo de los estudios. Gracias, Mario, por invitarnos a contribuir en este evento. Tú siempre tan notable y conspicuo representante del arbitraje. Tengo el agrado y el placer de conocerlo desde mis épocas como estudiante en la Universidad de Lima, hace ya una década o más, y siempre queriendo contribuir y difundir el arbitraje, que es lo que nos apasiona a todos nosotros. Lo que yo les voy a comentar hoy, el día de hoy, es algo que ha cogido mucha importancia en el último año y medio, y de repente cuando yo elaboré esta pieza no pensé que iba a ser tan trascendental en algún momento, y es sobre las entrevistas a los potenciales árbitros, la necesidad de un estándar transparente y minucioso. Y esto ha cogido mucha importancia a raíz de todo lo que comenta mi colega, de los eventos de Odebrecht que ha puesto en el tapiz los puntos débiles del arbitraje, sobre todo los deberes de independencia y imparcialidad de los árbitros. Pero muchos han hablado del deber de imparcialidad de los árbitros dentro del proceso, una vez que este inicia, que el árbitro tiene que ser independiente e imparcial en cuanto a las partes, en cuanto a sus colegas árbitros. Pero se ha dejado de lado mucho una parte que es fundamental, incluso yo diría más trascendental, que es la parte previa, la parte cuando se elija el árbitro, cuando las partes o los abogados potencialmente buscan a qué árbitro van a nominar, a designar y buscan al mejor candidato. Sin duda alguna, no existe a la fecha legislación alguna que regule este tipo de entrevistas previas al proceso, porque todo lo referente a los reglamentos y a las legislaciones arbitrales hace referencia una vez que el arbitraje comienza. Sin embargo, creo que este tema merece mayor énfasis, ya que hay un vacío legal y esto puede generar, como ha venido generando, que se den entrevistas un poco escondidas, de manera subterfugias, y que de repente pueda dar pie a componendas y prebendas en los que, árbitros han comprometido su moral al mejor postor.
En ese orden de ideas, quiero citar lo que John Paulson se aventuró a proponer hace 10 años o más, con la finalidad de atenuar las circunstancias inciertas en las que las partes designan nuestros árbitros, y que esta designación sea elaborada por un órgano independiente restringiendo el nombramiento de partes. Es decir, las partes ya no tendrían la oportunidad de nombrar a su árbitro. Lastimosamente, o para beneficio de muchos, esto no prosperó, toda vez que el hecho de que las partes puedan nombrar a su propio árbitro genera demasiado debate y a muchos les puede causar un malestar, pero a otros les gusta la libertad de voluntad de las partes, que es lo que prima en el arbitraje. Habiendo dicho eso, quiero hacer mayor énfasis en que hay ciertos problemas que evidentemente se han demostrado en cuanto a las entrevistas a potenciales árbitros. Por lo general, como ya mencioné, suelen ser conversaciones muy informales, en donde se tratan cosas de repente ajenos al proceso y a las partes. No hay un control sobre dichas reuniones, ya pueden ser en forma presencial o telefónica, y no se sabe lo que obviamente se conversa. Es en esta etapa, nuevamente, donde se han dado los mayores indicios de corrupción. Es en esta etapa donde finalmente las partes pueden aceptar ciertos arreglos que van más allá de lo moral y ético y pasa un poco más al campo nebuloso de la corrupción. En este orden de ideas, las directrices del Chartered Institute of Arbitrators de Londres, en castellano vendría a ser el Colegiado de Árbitros de Londres, ha planteado ciertas directrices que planean regular este problema y brindar más transparencia al sistema en general. Es importante tener en claro que las partes siempre tienen el derecho inherente a entrevistarse con un potencial árbitro. Esta premisa es fundamental, puesto que las partes tienen derecho de saber la experiencia del árbitro, sobre todo si se trata más de arbitrajes internacionales, si dominan el lenguaje que se va a tratar en sedes arbitrales, si conoce el derecho aplicable, muchas veces son legislaciones extranjeras, si es versado en el derecho civil o en el derecho anglosajón, y si evidentemente tienen algún conflicto de intereses o potencial conflicto de intereses con las partes o con los abogados del proceso, si es que ya tienen conocimiento de quiénes son. Lamentablemente no se ha podido establecer en una legislación concreta, pero sí se han determinado lineamientos. Y lo que estos lineamientos un poco están enfatizados, están dirigidos, es a homogeneizar las entrevistas con los árbitros y generar más transparencia. Hay ciertos parámetros que sí deben ser tratados en la reunión y que deben regularse a mi parecer. Siempre es importante poder definir un lugar donde se llevará la reunión. De preferencia, esto debe ser en la oficina del árbitro o en una de las instalaciones arbitrales, si es que fuera un arbitraje institucional. La reunión o la llamada telefónica siempre tiene que ser por un tiempo limitado, no debiendo exceder más de 10 minutos, porque la verdad una entrevista a potencial árbitro no debería tomarle más tiempo toda vez que lo que se va a tocar ahí preliminarmente es justamente eso, algo preliminar. Se tiene que definir quiénes participarán en las reuniones, en la comunicación y en las comunicaciones. También se deberá tratar el fondo del asunto, sin llegar a tratarse el fondo del asunto, saber más o menos de qué va a tratar el arbitraje. Toda vez que las partes tienen que saber si que el árbitro obviamente maneja ese tipo de ramas o especializaciones, como puede ser infraestructura, propiedad intelectual, fusiones, adquisiciones, entre otras. De ser posible, y esto ya puede ser un poco más controversial, se ha sugerido que la entrevista se grabe o se levante un acta en donde se pueda remitir a la otra parte una vez que inicie el proceso sobre lo que se trató en la reunión y se pueda tener mayor transparencia de lo que se trató en privado. Ciertamente estas directrices plantean aspectos que no se deben tratar y que lamentablemente en nuestro entorno suele pasar muy a menudo. Las reuniones no deben de ser en las oficinas de la parte que solicita la parte que lo va a nominar al árbitro, puesto que esto se puede entender obviamente como ya una especie de comunicación ex parte que va más allá de los límites de la independencia y imparcialidad. Mucho menos las reuniones deben ser en un lugar público, porque puede generar mayor ambigüedad en relación entre el potencial árbitro y la parte que lo nominará. No se sabe si están teniendo una reunión amical o si realmente es una entrevista para un arbitraje. Adicionalmente,
Creo que el árbitro debe evitar a toda costa adelantar opinión respecto a la controversia ni deberá discutir el fondo del asunto. Para los versados en el arbitraje y para los que litigamos, sabemos que si queremos encontrar un árbitro que de repente comulgue con nuestra posición, hay mejores formas de averiguarlo. Ver artículos, ver ponencias, ver trabajos, ver laudos si es que se trata de arbitrajes de inversiones donde son de conocimiento público, y así más o menos puedes saber por qué lado apunta el árbitro, sin tener que hacerle una pregunta directa, porque el árbitro ya estaría cometiendo en sí una falta al dar una opinión. El árbitro no deberá cobrar por la entrevista, pues tengo entendido que esto también ha sucedido y esto obviamente ya estaría descalificando al árbitro porque ya se está cobrando por una entrevista que supuestamente está actuando más como abogado que como árbitro. Es imperativo que las partes y los abogados no tengan comunicación ya con el árbitro una vez que esté aceptado la aceptación o su designación del árbitro. Sé que esto es sumamente difícil porque la comunidad arbitral finalmente no es muy extensa y todos los árbitros o practicantes de la rama nos vamos a encontrar en cócteles, eventos, ceremonias, etc. como la presente. Sin embargo, creo que se debe evitar tocar a todas costas en este tipo de comunicaciones cualquier relación, cualquier comunicación al caso que estuviera un caso de por medio. El árbitro no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Yo creo que se llega al punto que si un árbitro está comprometido con un caso, debe evitar frecuentar lugares públicos en donde sabe que se puede encontrar con las partes, sobre todo la parte que lo nombró, y así evitar suspicacias y malos augurios al arbitraje. Un caso de suma importancia que me ha llamado la atención, para que vean que no solo ocurre acá en Perú, es en Estados Unidos un famoso caso, el caso Sunkist Soft Drinks versus Sunkist Growers Incorporated. Se impugnó y posteriormente se quiso anular un laudo por varias comunicaciones ex parte. Concretamente, este caso data de un árbitro que tuvo varias reuniones con la parte que lo nominó, es más, le brindó asesoría y estuvo después como se llegó nos enteramos, se llegó esto a relucir, que el árbitro formó parte de las entrevistas, o mejor dicho, la preparación de los witnesses, de los testigos, que en la oralidad, en el derecho anglosajón, esto sí es muy importante, puesto que la prueba oral tiene mayor significado que nuestro sistema de derecho civil. Puesto que el árbitro había participado en todo, era entendible que el árbitro ya no era un árbitro, sino más bien era un abogado de parte. Pero, lamentablemente, el laudo no se anuló y por motivos que la raza desconocen, lo cual nuevamente podemos ver que no solo pasa o ocurre acá en Perú, sino en todas partes del mundo. Pero sin embargo creo que esta es una materia que tiene mucho futuro y hay demasiado que tratar. La legislación es muda en cuanto a esto y tampoco los reglamentos arbitrales de todas las instituciones del ICC, desde el CIA, el SEC o de Hong Kong o de Singapur. Ninguna trata el tema, puesto que han pasado esto por alto y creo que es de meridiana importancia si queremos brindar mayor transparencia. Creo que deberíamos nosotros, con lo acontecido con Odebrecht, marcar la pauta y de repente en algún momento poder incorporar esto a la legislación arbitral o de repente a los reglamentos para que de repente puedan homogenizar y brindar mayores alcances de transparencias. Creo que como corolario debo decir que una de las mayores atracciones a pesar de todo esto del arbitraje es la posibilidad de la parte de nombrar a tu propio árbitro. Finalmente uno se siente más cómodo sabiendo que un árbitro con mucha solvencia moral y capacidad para resolver ciertas disputas va a estar resolviendo el caso y esto le da mayor seguridad al arbitraje y plantea mayores beneficios sobre el Poder Judicial, que como bien sabemos muchas veces, no siempre, el juez a cargo de la competencia no domina mucho las materias. Creo que hay que desvirtuar el fundamento de que el árbitro nombrado por una parte funge de abogado de parte, aunque muchas veces sí. Lamentablemente esto a raíz de Odebrecht ha puesto en el escenario una debilidad en el arbitraje, pero creo que hay que aprovechar esto para reforzar el sistema y que Perú siga demostrando a nivel nacional e internacional que realmente es una sede primera para arbitrajes internacionales. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Bedoya de Negri. Seguidamente comenta este importante trabajo jurídico un destacado profesional del derecho, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica igualmente, máster en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de Alcalá de Henares, con especialización en arbitraje en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, y también especializado en contrataciones del Estado en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. La palabra del doctor Miguel Zipán Velázquez. Adelante, doctor. Un aplauso. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, doctor Castillo, y a todo su equipo por esta invitación, por hacer posible este evento. Y bueno, de alguna manera hacer llegar un poco más acerca y hablar un poco de la Junta de Resolución de Disputas, que es el tema que voy a tratar. Es el tema que al último fue producto de mi análisis, que dice, y que van a ver en el artículo, ¿cómo es que toqué este tema? A partir del 2014, en que se promulgó la nueva ley de contrataciones, que introdujo un montón de innovaciones, como cambios en las subastas inversas electrónicas, entre otras cosas, nació la idea de estudiar un poco esta institución, porque a partir de esa promulgación, que no entró en vigencia sino hasta 2015, me di cuenta que había muchos comentarios positivos sobre esa institución, ese órgano de solución de conflictos. No encontraba un comentario distinto a eso. Estaba en búsqueda de eso, no sé por qué. Buscaba y buscaba, y en eso encontré un par o tres comentarios bastante distintos a la idea positiva de que la institución de la Junta puede llegar a ser bastante efectiva en las contrataciones con el Estado, que puede ayudar mucho al arbitraje, a que las obras se terminen de forma inmediata, que no demoren mucho tiempo, ese tipo de cosas. No es que sea el malo de la película, pero que ya hay por ese lado. Encontrar algo distinto y ver de qué manera la Junta de Resolución de Disputas podría adaptarse a nuestra realidad nacional. Tomen en cuenta también de que la Junta de Resolución de Disputas no tiene mucho tiempo dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Es una figura que nace pues en la legislación anglosajona en los años 60, específicamente en Estados Unidos, y que es, más que todo su uso intensivo se dio para obras a nivel internacional, megaproyectos, como el Canal de Panamá, digamos así, la ampliación que hubo que inició hace 10 años y que más adelante les voy a comentar. Entonces, teniendo en cuenta todos esos antecedentes, empecé a buscar de dónde nace la Junta. Sí, la Junta vendría a ser, su antecedente sería el Dispute Board, así nace en Estados Unidos, tiene bastantes características, también tiene bastantes definiciones. Para el Dispute Board, obviamente, se trató de dividir inicialmente qué es lo que va a ser. Si va a ser un ente que al último solo va a emitir recomendaciones, o solo va, digamos, a decidir conflictos, o va a ser la combinación de ambos, ¿no? En este caso, el Perú al último decidió tomar pues una combinación de los dos. Una junta que al último su fin principal va a ser decidir los conflictos, pero también va a emitir recomendaciones, informes relacionados a esos conflictos. Más que todo sería un Dispute Board Combination, digamos así. Entonces, una vez que vi que este Dispute Board fue utilizado mucho a nivel internacional, me di cuenta que en el Perú también se estaba utilizando de alguna manera, no como Junta de Resolución de Disputas, sino por medio del Banco Interamericano de Finanzas, si no me equivoco, y el Ministerio de Salud, para proyectos de hospitales a nivel, creo que si no me equivoco, en Huancavelica, y los denominados Par Salud. Ahí tenían otro nombre, un tema de mediaciones, si no me equivoco. Par Salud al último tuvo una serie de obras, de las cuales muchas terminaron en arbitrajes y obviamente hubieron juntas de por medio, ¿no? Pero al último, de todas las juntas que han habido en todos esos conflictos, en todas esas obras, más del 50% terminaron en arbitrajes. Entonces, como que la idea de la Junta en ese sentido no está muy bien, digamos, ¿no? O sea, estamos aplicando juntas o dispute board, digamos así, pero no está funcionando, porque al último los conflictos, o la mayoría de los conflictos, están yendo al arbitraje.
Entonces, ¿qué tanto es el beneficio que se está dando con la Junta? Después viene la experiencia con las APPs. Ahí vemos la norma que regula las APPs y ahí establece pues 2 métodos de resolución de disputas que obviamente para todos son nuevos. Uno es el amigable componedor y el otro es la Junta de Resolución de Disputas. Ahí también se ve otro detalle, porque el amigable componedor como que ese método tiene mejores características que la Junta, más potestades, como que una sola persona puede decidir sobre el conflicto, y solo una persona, y no estamos hablando de un cuerpo colegiado, a diferencia de la Junta. En la Junta puedes tener un cuerpo colegiado o un panel compuesto por una sola persona. Entonces esa fue la primera experiencia, y no muy antigua, ¿no?, para establecer la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones con el Estado. Una vez que la ley introduce este órgano de solución de conflictos, entonces entra a tallar otra cuestión. Bien, seguimos saliendo obviamente del tema jurisdiccional. Las contrataciones no deberían estar, digamos, por el momento bajo el ámbito del Poder Judicial. Todos sabemos qué problemas presenta. Obviamente yo hasta el momento no puedo concebir la idea de tener que solucionar conflictos en contrataciones públicas por medio del Poder Judicial. He nacido prácticamente, estoy desarrollándome bajo el ámbito del arbitraje, soluciones de conflictos bajo el ámbito del acuerdo de voluntades. Entonces, viendo todo ese tema, había que analizar por qué la Junta tiene importancia para el Estado. Había unos factores ahí de por medio, como un informe de la Contraloría que hizo un estudio sobre los arbitrajes que en cierto tiempo se llevaron a cabo y que el Estado en principio había perdido casi todo, pero por ahí hubo otro análisis indicando de que no exactamente fue así. Si bien ha perdido en general varios procesos arbitrales, ahí habían también cuestiones de qué puntos o cuántos puntos habían ganado dentro de los arbitrajes. Había unas cuestiones para analizar mucho, ¿no? Y entonces el Estado creyó conveniente, para evitar tanta pérdida de arbitrajes, era cuestión entonces de impulsar pues el tema de los acuerdos de voluntades por otros métodos, para que ayuden a descongestionar los arbitrajes. En ese caso estamos hablando de la Junta. Ahora, ¿será cierto eso? O sea, necesariamente se necesitaba la Junta para eso, teniendo en cuenta que los arbitrajes obviamente se perdían por temas de mal diseño de los proyectos, segundo, mal llevados los contratos de ejecución de obra, y tercero, pues temas de corrupción, direccionamiento y ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante la Junta? La Junta, como saben, viene de acuerdo a voluntades, al igual que el arbitraje y la conciliación. Entonces, la Junta se parece mucho al arbitraje por el tema de la composición. La Junta presenta un panel que puede estar compuesto por 3 personas, un colegiado o un panelista. Eso dependiendo según lo que dicen las condiciones de la ley de contrataciones. Por otro lado, la Junta implica que la obra en sí o el proyecto no se detenga, que siga su ejecución. El arbitraje, en principio, la ley de contrataciones implicaba que se suspenda, pero como saben, con la nueva ley de reglamento de contrataciones que acaba de entrar en vigencia, dice que los métodos de resolución de disputas o de conflictos no deben implicar la paralización de los proyectos, de la ejecución de las obras. Eso a iniciativa pues, que presentó la Contraloría el año pasado, en su preocupación de que los proyectos demoran mucho en su ejecución. Y es cierto, en la práctica se está viendo que megaproyectos que se inician en determinado momento y debían terminar, digamos, al año y medio, recién comienzan al año y medio, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no han comenzado? ¿Por qué no quedaron que sea a mitad de camino o algo así? Recién comienzan al año y medio. Un tema puede ser por la entrega de los terrenos, puede ser, no se sabe, pero hay problemas y eso afecta, pues, obviamente a los usuarios. Otra cuestión con las juntas es que se debe más que todo limitar a temas técnicos. O sea, las personas que van a dirigir los conflictos dentro de la Junta deben ser eminentemente personas relacionadas a ingeniería, arquitectura y por ahí juristas que tienen obviamente especializaciones en obras públicas o obras en general.
posición distinta con el arbitraje, que mayormente es compuesto por juristas, obviamente pueden haber también ingenieros o arquitectos, pero al último el arbitraje va a ser dirigido por un jurista, y a diferencia de la Junta, que necesariamente tiene que ser dirigido por un ingeniero o arquitecto. Entonces, esas cuestiones son similares, o las cosas que diferencian a la Junta del arbitraje, vendría a ser básicamente es, uno, el arbitraje nace o tiene potestad jurisdiccional nacida de la Constitución, a diferencia de la Junta, que es una naturaleza distinta, que carece esa potestad, y obviamente un punto para mí importante es de que no puede al último conceder medidas cautelares por esa falta de potestad o investidura, ¿no? A diferencia del arbitraje. Algo que puede atraer al privado, una empresa que al último está realizando una obra y hay un problema que surge con la entidad, va a medir eso. ¿Por qué voy a ir a una junta si al último puedo ir a un arbitraje? Claro, si al último alguien quería una doble instancia, digamos, una instancia previa sería la junta y la segunda sería el arbitraje, claro, busco instancias, ¿no? A ver qué tanto puedo conseguir. Pero otras personas dirán, pero si el Estado tiene antecedentes, está perdiendo casos en el arbitraje, ¿para qué pierdo tiempo en la junta? Entonces voy de frente al arbitraje, y el arbitraje me genera pues, cosas ventajosas, como la medida cautelar, ¿no? Para asegurar un cumplimiento de lo que se decide en el arbitraje. En la Junta no te da esa facilidad, pero la facilidad que te da la Junta es de que los canales de comunicación se mantienen abiertos y continuos. Esa es la ventaja, porque hay proyectos que se llevan a cabo y que también terminan casi a tiempo, porque al último las partes mantienen los canales. Es lo que pasa en Metropolitano, llevaron a cabo como sea el proyecto y lo terminaron, por lo menos en un tiempo no tan escandaloso, ¿no? Creo que fueron 4 años, pero por lo menos ahí sí los canales se mantuvieron abiertos, no hubieron conflictos que llevaran a un arbitraje. En otros lados, los canales ya ahí desaparecen y al último los conflictos derivan en que proyectos nunca se entregan, los usuarios nunca llegan a disfrutar de las obras que estaban proyectadas y ahí generan problemas. Entonces, hay que comparar todo ese tipo de cosas. Aparte tienes que tener en cuenta, o tienen que tener en cuenta, de que el personal, las personas involucradas o partícipes en la defensa del Estado y también la defensa del privado, no están de todo capacitados para este tipo de negociaciones. Obviamente tienes un Estado que tiene defensores que se ven limitados por la normativa, la Contraloría, que están ahí vigilando de que al último no se les vaya la mano y concedan demasiado ante el privado, en perjuicio del Estado, ese tipo de cosas. Entonces el procurador va con miedo, al último no sabe si al último puede ser visto mal por la Contraloría y al último puede ser sancionado, ese tipo de cosas. Y el privado va a buscar su ventaja, ese tipo de cuestiones, pero también quiere que al último se le pague y se le reconozca. Entonces hay que ver ese tipo de cuestiones antes de decir si al último la Junta puede ser eficaz o no. Para mí, la Junta todavía va a tomar tiempo, tomando en cuenta, por ejemplo, de que el Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Católica, creo que ha manifestado que hace un poco más de medio año ya ha tenido su primer caso de una junta instalada para una obra específica con la nueva ley de contrataciones. Entonces, como que eso puede tomar tiempo, es cuestión de que se conozca más la figura de la junta, de que se vaya poco a poco pues, implementando mejores condiciones, que las personas que sean partícipes tengan mejor capacitación en el tema. Por lo menos me he dado cuenta de la relación que hay o que tiene el Centro de Solución de Conflictos de la Católica. Hay bastantes juristas especializados en temas técnicos de obra y están ahí dentro del listado. Potencialmente pueden ser elegidos para una junta futuro. Entonces eso por lo menos da una idea de que se está avanzando bastante en eso, que se da a conocer una figura que es prácticamente desconocida en nuestro país, que poco a poco va entrando, se hace conocer. También hay otras cuestiones ahí que debo decir sobre la Junta, teniendo en cuenta de que, digamos, a nivel latinoamericano no hay mucha experiencia tampoco de la Junta. Pueden encontrarse algunos mecanismos que puedan presentar ciertas características con la Junta, pero no necesariamente. Más que todo esto viene de países anglosajones, como les digo, que ponen en práctica para megaproyectos. Y acá en el Perú, pues, la Junta se ha diseñado para obras que pasan los 5 millones de soles y 20 millones de manera obligatoria. Pero
digamos así. La Junta puede funcionar en obras que realicen los gobiernos regionales o municipalidades provinciales, teniendo en cuenta que su personal no necesariamente puede estar bien capacitado para negociar. Es un poco complicado también verlo en ese tema. Por eso que no se está viendo en este momento bastantes casos, o bueno, algunos por lo menos, en que se estén instalando juntas. Pero por ahí va el camino, ¿no? Entonces, seguir apartándonos un poco de la idea de que la solución de conflictos en las contrataciones públicas vuelvan al ámbito judicial y sigan el camino de los acuerdos de voluntades por medio de fortalecimiento de medios de solución de conflictos como la conciliación, como la junta y el arbitraje. No sé, creo que ya no está abierto el camino para que pueda insertarse la figura del amigable componedor que tienen los APPs, pero por ese lado vamos, ¿no? Entonces, de a poco yo creo que la Junta podrá funcionar, pero obviamente se tiene que pulir muchas condiciones, como las capacitaciones para mí es lo principal, y que las partes al último vean la manera de cómo llevar hacia adelante un proyecto, y no al último cerrar las comunicaciones. Bueno, antes de terminar, sí quisiera al último dar un detalle que al último puede potenciar mucho el uso de las juntas, es el tema de las visitas. Obviamente lo que carece el arbitraje es de que el árbitro se limita más que todo a ver pruebas documentales o audiovisuales, mientras que al último los panelistas de una junta pueden al último visitar las mismas in situ, las obras. Eso también lleva a otra cuestión. ¿Cuántas veces tengo que ir hasta el lugar donde se encuentra la obra, que puede ser en la selva, el límite de Ucayali con Loreto, que es bastante lejano, y entonces se puede hacer complicado al hacer más de una visita, y puede ser necesario hacer más de una visita. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Un lado es ventajoso, puedes ver el problema in situ, y no desde un papel, y eso puede ayudar mucho a que se solucionen los problemas. Y por otro lado es el tema de los costos. Si bien los costos de una junta no implican tanto como el de un arbitraje, pero si tú sumas el tema de los viajes, viáticos, estadías, ese tipo de cosas, y si es más de un viaje, entonces como esos montos se llegan a acercar entonces a los costos de un arbitraje, entonces el privado va a pensar, me sale más costoso ir a una junta y de ahí a un arbitraje. Entonces ahí entra el análisis costo-beneficio que tiene que hacer el privado. ¿Conviene o no conviene? Prefiero ir al arbitraje en todo caso, dependiendo. Y él también lo que está diciendo en la norma, ¿no? Entonces el Estado último tiene que analizar el costo-beneficio. ¿Me quedo con el conflicto en la junta, en la conciliación, o también ya voy al arbitraje? Pero tampoco es que agote todas las instancias cuando sé que al último no había sentido para llevar esa causa hasta el final. Ese tipo de cuestiones hay que analizar. Entonces, la Junta al último puede llegar a tener ventajas, pero hasta cierto punto. Eso es lo que yo pienso, a diferencia del arbitraje, ¿no? Eso básicamente quería compartir con ustedes, y obviamente en el libro van a poder ver más condiciones, pero cualquier cosa me pueden consultar en todo caso. Gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor Sipán Velázquez por su exposición esta noche. Señoras y señores, vamos a invitar, se sirva a pasar al podio para que nos brinde las palabras finales al señor director de la Biblioteca de Arbitraje, el distinguido maestro doctor Mario Castillo Freire. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Queridos amigos, en primer lugar, señora decana del Colegio de Abogados, doctora Elena Portocarrero, muchas gracias por su presencia y por la gentileza de la institución de acoger esta presentación del libro por segunda vez. Estimados colegas, Gina, Miguel, Alonso, doctor, muchas gracias por las exposiciones y por la presencia, distinguidos colegas y amigos. Para nosotros es muy grato presentar este volumen 63 de la Biblioteca de Arbitraje, que forma parte de una subserie de la colección titulada Panorama Actual del Arbitraje. O sea, son varios volúmenes que ya llevan ese título y acompañado del año en que son publicados. Y la idea de estos volúmenes es recoger aquellos trabajos contemporáneos, ¿no es cierto?, que reflejen aquellos problemas que son
de mayor actualidad y discusión dentro del arbitraje en nuestro país. Y creo que esta obra logra ese cometido, reúne 4 trabajos, además de aquellos que han sido expuestos por sus autores, reúne también un trabajo del doctor Jorge Luis Guamán Cachay, quien no está presente por razones de viaje, y refleja, ¿no es cierto?, este panorama del arbitraje en la actualidad. Comentaba con algunos de los presentes antes del inicio de esta ceremonia que hacía, no diré pues muchos años, pero sí 15 o 20, hubiese sido imposible, digamos, sostener una publicación periódica como la Biblioteca de Arbitraje, porque no había prácticamente publicaciones en la materia, o ellas eran muy escasas, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando estudié en la universidad, ya hace 30 y tantos años, no había cursos de arbitraje. Hoy la mayoría de universidades ya tienen en su currícula un curso de arbitraje, electivo u obligatorio. Hay algunas universidades que tienen curso obligatorio y otro electivo además de arbitraje, ¿no? Para que se vea la importancia de la materia, ¿no? Claro, en la época en que yo estudiaba en la universidad, que existiera un curso de arbitraje, una conferencia de arbitraje, era algo así pues como hablar del derecho, digamos, del Estado peruano sobre la luna, ¿no es cierto? O sea, nadie va porque no tiene nada que ver y no existe, ¿no es cierto? En esa época tampoco existía el arbitraje en la práctica y no había interés por el tema, o muy escaso. Parece mentira, pero ya en los últimos años estamos publicando un libro por mes. O sea, digamos, este es nuestro libro del mes de febrero del año 2019. Y Dios mediante está prevista dentro de la colección la publicación efectivamente de un libro por mes. Tenemos previsto, en realidad no 12 para este año, más de 12, pero vamos a decir que es una docena de libros, si Dios quiere algo más. Y eso refleja el inmenso interés que hay por publicar sobre los diversos temas de arbitraje y solución de controversia. Digo solución de controversia porque en la biblioteca también hemos dado cabida a varios trabajos, incluso libros independientes sobre juntas de resolución de disputas o dispute board, como hablaba Miguel hace un momento. Y debo resaltar algo más, ¿no? Varios de los trabajos que están publicados, la mitad de los trabajos que están publicados en este libro, son tesis universitarias. Ya sea, me refiero en general a los trabajos también que se van a publicar, tesis para optar el título de abogado, para optar algún grado de magíster en alguna especialidad, muy buenas sobre arbitraje, que si bien están, digamos, publicadas por la respectiva universidad en formato virtual, creo yo que requieren digamos, adquirir un poco carta de ciudadanía como corresponde en un libro físico, ¿no es cierto?, más allá del tema virtual. Y en la Biblioteca de Arbitraje estamos incorporando varias tesis dentro de nuestra colección. Los trabajos sobre los cuales han hablado hoy día sus autores son muy buenos y además reflejan la valía de quienes los han escrito, personas dedicadas a la investigación, al ejercicio profesional, profesionales íntegros y muy dedicados al arbitraje, ¿no? A quienes conozco desde hace años, algunos, a otros no tanto, pero digamos todos ellos muy capaces y muy interesados en esta materia, ¿no? Gina Vargas es una abogada de una procuraduría del Estado que destaca por su ahínco, por el estudio de los temas y por las defensas que hace, y tengo el privilegio de apreciar como árbitro cuando ella defiende sus causas, ¿no es cierto? Y digamos, además es poeta o poetisa, debo decir. Poetisa, ¿no? Que una no le gusta que diga poetisa, sino poeta. Es poetisa, muy buena, ¿no es cierto? Y ya seguramente publicará su primer libro de poesía, ¿no? Y una persona muy interesada en lo que significa la solución de controversias para el Estado, ¿no? Que es un aspecto que muchas veces no le ponemos el debido énfasis, ¿no? Porque la solución de controversias no solo es pues el arbitraje, ¿no? Es solucionar el problema. Y muchas veces desde el lado del Estado el tema no se ve de la misma perspectiva que sí la tienen los defensores de las causas de los particulares.
Entonces es una perspectiva muy interesante, ¿no? Luego en el caso de Alonso, una persona muy joven también, que ha tenido el privilegio de realizar una práctica con abogados de primerísima línea en Inglaterra y que ha traído muy buenas experiencias, ¿no? El artículo que ha escrito sobre esta materia es muy interesante y efectivamente, ¿no?, desnuda una serie de aspectos sobre los cuales no nos detenemos a pensar, ¿no? Y yo creo que en realidad el tanteo de si designo a alguien o no como árbitro debería durar 2 minutos en una llamada telefónica. Hola, ¿cómo está, doctor? Lo queremos designar árbitro en tal controversia. ¿Tiene usted algún conflicto de interés? No, la verdad que no tengo ninguno. Ah, ya, muchas gracias. ¿El arbitraje es administrado, doc? Sí, es de la Cámara de Comercio, de la Católica. Ah, ya, bacán. Gracias, doctor. Chao. 2 minutos. Porque todo lo que converses en más de 2 minutos ya implica entrar al fondo del asunto. Y el árbitro no puede entrar al fondo del asunto. Y claro, en algunas ocasiones uno tiene que decir, bueno, disculpe usted, pero en realidad lo que usted me pide es que le diga una opinión y por lo tanto prefiero no ser árbitro, ¿no? Porque esos temas son muy delicados. Y es bueno, pues, poner los puntos sobre las IES para que se sepa cuáles son esos límites. No todo el mundo los cumplirá, pero por lo menos que estén en blanco y negro y que se sepa qué es lo que se discute, ¿no?, en la actualidad, en el primer mundo, digámoslo así, sobre estas materias. Y las juntas de resolución de disputas sobre las cuales ha hablado Miguel son pues un bicho nuevo, digamos, relativamente nuevo en el Perú, que claro, cuando se introdujo por primera vez en la Ley de Confederaciones del Estado, un poco que causó revuelo, es decir, bueno, esto de repente soluciona todo, se decía por un lado. Por otro lado se decía, bueno, esto va a sustituir al arbitraje, ya no va a haber arbitraje, sino los casos donde haya junta, habrá junta y ya no arbitraje, etc. Pero pues, creo que el trabajo de Miguel y la exposición que lo resume ha sabido, de una manera muy, muy precisa, desnudar cuáles son las fortalezas y las debilidades de las juntas, que en realidad será el tiempo el que se encargue de esclarecer en nuestro país. Pero sin duda es un mecanismo alternativo más que bienvenido ha sido y sin duda ya veremos en los próximos años sus resultados. Nada, yo con esto quiero reiterarles a ustedes el inmenso agradecimiento, el esfuerzo, a ustedes queridos amigos del público, que hacen por venir un día de trabajo en la noche a una presentación de un libro académico sobre materias arbitrales, ¿no? Reiterar el agradecimiento al colegio en la persona de su señora decana y también al Círculo de Arbitraje del Estado en la persona de Abel Ruiz, su director y de su grupo de colaboradores, quienes han ayudado de una manera muy constante en la presentación de este libro y de algunos libros anteriores, de tal manera que nuestra gratitud, nuestro compromiso permanente con el aspecto académico del arbitraje, de la solución de controversias y nuestro agradecimiento profundo a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las palabras del maestro Mario Castillo Freire. En esta forma ha terminado esta ceremonia dentro del marco del conversatorio con motivo de la presentación del libro Panorama Actual del Arbitraje 2018-2019, volumen 63. No sin antes agradecer también el valioso oficio y organización del Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, y el estudio Mario Castillo Freire. Muy agradecido por esta presencia, éxito para todos, y los invitamos a departir un vino de honor. Gracias, buenas noches.
Claro que sí.